Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Génesis, Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles, gracias por la presencia de su Espíritu en nuestro medio. Gracias, Señor, por su compañía bendita. Gracias por darnos a Jesús, gracias por su palabra santa. Señor, gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Queremos darle gracias también por todos aquellos y aquellas que nos siguen de alguna manera por la radio, la televisión, a través del internet. En esta hora le rogamos, Señor, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Prepárenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estaremos trabajando con la serie Un Nuevo Comienzo. Hoy el título es En el principio. ¿Por qué necesitamos un nuevo comienzo? Pero antes de responder esa pregunta necesitamos hacer otra pregunta. ¿Cómo comenzó todo? La Biblia dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo salió de la mano de Dios. En el capítulo 1, versículo 31, la Biblia dice que todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera. De manera que todo lo que Dios creó, todo lo que Elohim creó, era bueno en gran manera. Todo salió perfecto de la mano de Dios. Sin embargo, la Biblia sigue diciendo que lamentablemente las cosas se dañaron en gran manera. Cuando se lee Génesis capítulo 6, versículo 5, dice que todo designio del corazón de los hombres era de continuo al mal. Designio, toda la intención, toda la voluntad, toda su imaginación se dañó completamente. El hombre se dañó completamente. El hombre se trastornó completamente. Entonces necesita un nuevo comienzo. Cuando las cosas salen de las manos de Dios, salen perfectas en gran manera. No solamente eran agradables, sino que eran completamente buenas. Nada estaba dañado. El anhelo, el propósito de Dios es que sus criaturas sean felices. Dios preparó todo el ambiente antes de crear a Adán y Eva. Y Dios le hizo todo para que fueran felices por siempre. Pero las cosas se dañaron en gran manera. La idea de dañado, la idea de corrompido, la idea de acabado, lo podemos entender también en el libro de Romanos capítulo 8, en el versículo 7. El apóstol Pablo dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Tanto la palabra en hebreo como la palabra en griego dan la idea de que las cosas se dañaron. Y lo que en el hombre se dañó fue su mente. La mente humana se dañó completamente. Tan dañada está la mente humana que, desgraciada y lamentablemente, los humanos no han comprendido que tienen un programa dañado en la mente. El apóstol Pablo dice en el capítulo número 7 que él entiende y él comprende. Dice: porque lo bueno que quiero hacer no hago, mas lo malo que no quiero hacer esto hago. Y si lo bueno que quiero hacer no hago y hago lo malo, entonces apruebo y entiendo que el pecado está en mí. Nuestra mente se llenó de pecado, nuestra mente se separó de Dios, nuestra mente se dañó completamente. La tendencia, la inclinación de la mente nuestra está doblada. La mente nuestra está inclinada a lo que es malo. Tenemos la mente dañada. Tan dañada está la mente humana que ni siquiera sabe que está dañada. Tan dañada está la mente humana que reclama derechos que no posee ni tiene por el problema del pecado. Sin embargo, Dios sabe y conoce nuestra situación y nos ofrece un nuevo comienzo. Y gracias a Dios y a Jesucristo que hicieron posible ese nuevo comienzo. En el capítulo 8, versículo 6 y versículo 7 de Romanos, enseña el apóstol Pablo
que la mente humana lamentablemente es todo lo opuesto a la voluntad de Dios. Pablo habla de la mente carnal y la mente espiritual. La mente carnal no quiere saber de Dios, no tiene nada que ver con Dios. La mente carnal por un camino completamente opuesto a la voluntad de Dios. Si usted quiere entender y comprender toda la razón de ser de su vida, todo el propósito de su vida, si usted quiere una escala de 7 principios que le ayuden a entenderse usted mismo en relación con Dios, anote estas 7 palabras. No tendremos el tiempo de analizarlas todas, pero por lo menos le doy estas 7 palabras. Número 1, evalúe sus creencias, porque las creencias son las que producen sus pensamientos. Y los pensamientos producen las emociones. Y las emociones llevan a las acciones. Y las acciones producen los hábitos. Y los hábitos producen el carácter. Y el carácter determina su destino, el resultado de su vida. Si su mente no es espiritual, si su mente no está sujeta a la voluntad de Dios, si el Espíritu no guía su mente a través de su palabra, entonces el fin de su vida es y será desastroso. No es la voluntad de Dios que sus hijos se pierdan. Por eso Dios hizo una inversión tan grande. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Dios nunca ha dejado de lado al ser humano. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios vino del cielo a la tierra para llamar. Dijo, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Adán contestó, oí tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y Dios le preguntó, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Todo ocurrió en el principio. Dios crea todo perfecto y bueno en gran manera y el hombre lo daña en gran manera. La mente se daña en gran manera. El primer paso para entender la necesidad de un nuevo comienzo es comprender que usted es una persona pecadora. Cuando el apóstol Pablo escribe el libro de Romanos, nos plantea en Romanos capítulo número 1, la necesidad del Evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 17. Pero en la segunda parte o la primera parte del contenido básico de Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 18 al capítulo 3, versículo 22, al versículo 20, Pablo nos dice, miren, hay un problema con el ser humano. El ser humano está completamente dañado, desde la cabeza hasta los pies. No hay nada bueno en el ser humano, está completamente dañado. Si usted no entiende que está en pecado, si usted no entiende que es un pecador, no necesitará o pensará que no necesita un nuevo comienzo. Cuando usted descubre que hay un problema de pecado en la vida suya, entonces el Espíritu produce en usted la necesidad de un nuevo comienzo. Y Dios le dice, yo tengo resuelto el problema para tu nuevo comienzo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 27, se refiere a la forma en que el Espíritu Santo influye en nuestro espíritu al orar. El Espíritu Santo es el que hace posible ese nuevo comienzo en la vida nuestra. Es el Espíritu Santo que produce en nosotros, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 13, produce el querer como el hacer por su buena voluntad. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23 al 25, el apóstol Pedro nos presenta cómo funciona esto. Ponga cuidado, ponga mucho cuidado. Pedro nos dice en el versículo 23, renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El nuevo comienzo es por la palabra de Dios, el nuevo comienzo es porque la palabra de Dios, el nuevo nacimiento es por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un poder tan grande que hace posible que usted pueda nacer de nuevo, no de la carne, sino del Espíritu. Y es tan hermosa esta experiencia, y es tan maravillosa esta experiencia, que entonces, dice el versículo 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Renacidos, nacer nuevamente, engendrar de nuevo, regenerar. La regeneración, la transformación es obra del Espíritu de Dios. Dios no solo nos informa, no solo nos forma, sino que nos transforma. Dios puede hacer de usted lo que usted jamás soñó o pensó, si acepta que la palabra de Dios permanezca en usted, si acepta lo que Dios dice. Para Dios nada es imposible. ¿Y cuál es la experiencia? Número 1, Dios crea nuevamente, hace de nosotros un nuevo amanecer. La persona para ser engendrada nuevamente o regenerada, 1 Pedro 1:23. Número 2, equivalente a ser un hijo de Dios, Gálatas 3:26. Nacer de Dios
Juan capítulo 1, versículo 12, ya lo veremos más adelante. Nacer de lo alto, convertirse en una creación o criatura cualitativamente nueva. Lo que Dios quiere es tomar la vida tuya y a través de su palabra, por el poder del Espíritu Santo, hacerte de nuevo. De tal suerte que la gente que te conoció antes, cuando te conoce ahora te dice, pero eres tú. Y usted le contesta con una sonrisa, sí, por la gracia de Dios. ¿Es hermoso eso o no es hermoso eso? ¿Es Dios capaz de hacer lo que tenga que hacer? ¿Cree usted en eso? ¿Le gustaría ser cambiado y transformado? A ver, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren ser cambiados y transformados? Alabado sea el nombre de Dios. Escuche este pensamiento que ha significado mucho en mi vida desde que era un adolescente. Hay un pensamiento en el libro La Educación, en la página 114, el párrafo número 1, y dice, ponga cuidado, dice, en la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida. Cada orden es una promesa, aceptada por la voluntad, recibida en el alma, trae consigo la vida del ser infinito, transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a imagen de Dios. ¿Usted lo cree o no lo cree? ¿Lo cree o no lo cree? ¿Qué usó Dios para crear todo lo que existe? Su palabra. Y con la misma palabra Dios puede cambiarle la vida a usted otra vez. ¿Es así o no es así? En la vida he visto tantas maravillas obradas por Dios y como he visto cómo Dios cambia y transforma gente que son malas y cómo cambia personas que son buenas. Interesante, ¿no? Porque déjeme decirle una cosa, la salvación no es cuestión de ser bueno o malo, la salvación en Jesucristo. Y usted puede ser muy bueno y perderse como el joven rico, o puede ser muy malo como Zaqueo y salvarse. Pero puede ser muy bueno como José y salvarse, y muy bueno como Daniel y salvarse. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor hizo la fiesta de boda y dijo que traigan los buenos y los malos? Tráiganme los buenos y los malos. Hay mucha gente buena perdida porque no tiene a Cristo. En algunos lugares he tenido que hablar con personas que son personas intachables, son personas excelentes en todo lo que usted quiera. Y cuando estamos hablando me preguntan, dígame, pastor, ¿qué necesidad, pero qué usted me va a decir a mí? Digo que usted está perdido. Dice, ¿cómo? Mire, yo, por eso está perdido. La Biblia dice en Jeremías 17:5, maldito el varón que confía en el hombre, pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Usted no es una persona cristiana, no, usted no obedece a Dios, no, usted no camina con Dios, no. Usted es bueno, pero está buenamente perdido. No, espere, explíqueme eso. Y cuando vamos a la Biblia y le explico cómo funciona esta cuestión, empiezan a llorar. Pero si yo pensé que tenía el cielo ganado, sí, se equivocó. ¿Se entendió? San Juan 14:6, ¿qué dice la Biblia? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Tiene Cristo poder en su palabra para cambiar la vida suya? ¿Para darle un nuevo comienzo? A ver, ¿sí o no? Si usted se fue muy lejos, el Señor lo alcanza. Si fue muy bajo, lo busca. Si se fue muy alto, lo baja de allá. Donde quiera que usted esté, el Señor tiene poder para cambiar la vida suya. En el principio, dice la Biblia en San Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, versículo 14, y el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, como dijeron del Padre lleno de gracia y de verdad. Cristo estaba presente en el principio. Primera de Juan 1:1 dice Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan nos está enfocando en Jesucristo. Si usted quiere un nuevo comienzo, necesita Jesucristo. No importa quién sea usted, ni cuán muerto esté. Cristo tiene poder para resucitar hasta los muertos. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Primera de Juan 2:14 dice la Biblia, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. ¿Quién es desde el principio? El Dios Padre. ¿Quién es desde el principio? El Espíritu Santo. ¿Quién es desde el principio? Jesucristo. Cuando usted conoce al Padre, cuando usted conoce a Jesús y al Espíritu Santo, la gente se da cuenta que usted es una persona completamente distinta, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Y sus hijos se dan cuenta que usted es una persona completamente distinta. Y sus amigos se dan cuenta que usted es otra persona. Y en el trabajo saben quién es usted. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? San Mateo 24:14 dice la Biblia, y será predicado este evangelio, ¿por qué cosa dice?
por testimonio a toda la nación, y entonces vendrá el fin. Es lo que tú eres lo que importa. Es quién eres, no lo que dices. Es quién eres. ¿Quién eres tú? Ayúdeme, diría usted, con mucho gusto. Si en su vida hay maldad, hasta lo bueno que usted hace es malo. Ay, mamá. ¿Y cómo se entiende esto? Escuche, por favor. Si usted hace algo, pregúntese estas dos cosas. Y si usted se da cuenta que algo está fuera de lugar, hay maldad. Número 1, ¿cuáles son mis motivos? Número 2, ¿cuáles son mis intenciones? Si sus motivos son malos y si sus intenciones son malsanas, entonces hay maldad. Y si hay maldad, no importa lo bueno que usted haga, está malo. ¿Cuáles son las dos palabritas clave? Motivos e intenciones. ¿Por qué y para qué estoy haciendo eso? ¿Cuáles son mis motivos? Usted puede alimentar un hambriento haciendo planes de, con ese alimento que le da el hambriento, hacerse rico. ¿O no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Vamos a ser honestos y sinceros. Entonces necesitamos un nuevo comienzo. Necesitamos que el Espíritu nos cambie, que el Espíritu nos transforme, que nos haga una nueva persona. Y es justamente lo que Dios quiere hacer con la vida suya. En el principio, dice la Biblia, Hebreos capítulo 1, versículo 10, dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Y ahora comenzamos. Si quieren, olviden todo lo que hemos dicho, porque ahora que viene lo bueno, lo que necesitamos entender y comprender. ¿Cuántas personas quiere Dios que tengan un nuevo comienzo? Todas. ¿Cuántos seres humanos somos pecadores? Todos. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 dice la Biblia: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La pregunta es: ¿a cuántas personas escogió Dios para la salvación? Ponga cuidado. Dice en San Juan capítulo 3, versículo 14 al 16, ¿a cuántas personas escogió Dios? Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Mi pregunta: ¿levantaron a Cristo en la cruz, sí o no? ¿Sí o no? ¿Murió Cristo en la cruz? ¿Lo sepultaron? ¿Resucitó? ¿Ascendió al cielo? ¿Intercede por nosotros? ¿Viene por segunda vez? Entonces la salvación está asegurada. ¿Para cuántas personas? Versículo 15. Dice el Señor Jesús: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos se pueden salvar? Todos los que creen. ¿Cree usted? Ajá, seguro. ¿Cuántos creen? Levanten la mano, por favor. ¿Cuántos creen? Dice el versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por cuántas personas murió Cristo? ¿Cuántos pueden salvarse? ¿A cuántos escogió Dios desde la eternidad? A todos. ¿En quién lo escogió? En Cristo Jesús. San Juan capítulo 6, versículo 30, versículo 40, dice la Biblia. Juan 6, 40 y versículo 45. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 45. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¿Quiere usted venir a Cristo para tener la salvación en la vida eterna? Póngase en pie conmigo si usted quiere venir a Cristo. Levántese por favor conmigo y muestre al ángel que está aquí tomando un video para llevárselo al Señor que usted hizo una decisión. San Juan 12:46 dice la Biblia: yo, dice el Señor Jesús, la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y yo digo: alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso esto o no es hermoso esto? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Sí o no? Hay lugares donde la gente nunca le ha puesto la mano a la Biblia. Hay lugares donde la gente no tiene cultura religiosa. Hay lugares donde la gente está formada por generaciones y cientos de años atrás con una mentalidad completamente opuesta a la palabra de Dios. Hay personas que han vivido vacíos por muchos años.
Efesios capítulo 1, versículo 4. ¿Desde cuándo nos escogió Dios para la salvación? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Alabado sea el nombre de Dios. Dios es tan hermoso, tan maravilloso, tan glorioso, tan perfecto, tan todo, que antes que el pecado entrara, tenía la solución del pecado. Bendito sea su nombre. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? Primera de Pedro 1, 18 al 20 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros tiempos por amor de nosotros. Dios tenía el problema resuelto. Dios sabe que tú no lo sabes. Dios entiende que tú no lo has comprendido. Y Dios sabe que vives como vives porque tú no sabes lo que Él ha hecho en tu favor. Es el trabajo nuestro mostrarte que desde el principio Dios hizo las cosas para beneficio de tu vida y para alabanza de su nombre. Te puedes sentar, muchas gracias. Muy bien, pienso que ya estamos listos para empezar el tema de esta noche. Mire qué cosa linda viene ahora. Es tan importante esto, que el Señor Jesús lo sabía desde antes de la fundación del mundo. Cuando usted lee el libro de San Juan capítulo 17, en el versículo número 1, Cristo dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Desde los días de la eternidad estaba claro que Cristo se haría hombre para morir en lugar del hombre. Desde los días de la eternidad estaba claro que Dios tenía un plan para que todos ustedes y su servidor vivamos el resto de la vida en el reino de los cielos. Está claro que Dios hizo todo para tu salvación. Capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Es verdad esto o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? El Señor lo empeñó todo, lo dispuso todo para que tú tengas un nuevo comienzo. Pastor, que usted no sabe quién soy yo. Yo me gané la vida matando gente. Usted puede tener un nuevo comienzo. Yo fui un asesino, puede tener un nuevo comienzo. Yo estuve en 3 guerras y maté gente, puede tener un nuevo comienzo. Pastor, que usted no me entiende. Mire, una vez hicieron un asunto y pusieron todo y ametrállenlo y ametrallar, pastor. Yo he matado mucha gente con mis manos. Yo he matado gente con las manos, con cuchillo. He matado gente de toda forma, pastor. Y empezó a llorar. Y yo no sé por qué le cuento esto. Hay noches que no duermo porque veo la cara de toda la gente que yo maté. Digo, el Señor le ha dado una nueva oportunidad. Pero usted no me está entendiendo, lo que no está entendiendo usted. Usted sabe de la oscuridad, pero yo emprendí la luz. Cristo murió para el precio de nuestro pecado, ¿o no? Y la sangre de Jesucristo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. Muy bien. Siempre aprendí que la última parte de la comida es la mejor. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Cuando era chiquito, cuando era pequeño en casa, bueno... A ver cómo digo esto. A ver, dejé de comer carne cuando tenía 19 años, así que antes de ahí comí carne como usted no se imagina. Y me daban siempre un mulo cortito del pollo la mitad del pollo que se compraba. Y yo siempre la dejaba de último y esa carne voló muchas veces, así que un día dije, se acabó el relajo. Me como la carne de primero. Cuando mamá venía a buscarla, ¿carne dónde? Yo le decía, coge el ala, mamá. No, ¿cómo le sale? No, ya yo me comí la carne. Ven, aquí viene la parte final porque esto va a quedar grabado en la mente suya. ¿Están listos? ¿Están listos o no están listos? Déjeme decir algo hermoso de la Biblia. La Biblia es tan hermosa, tan interesante, que mientras usted más la estudia, más se enamora de la Biblia. 41 años tengo con la Biblia en la mano. Y por eso, cuando yo vengo aquí y veo todo esto nuevo, me aturdo, porque en mi mente están los recuerdos viejos como era la iglesia. Aquí estuvimos desde que esta iglesia la hicieron la primera vez. Y bueno, hay tantas historias que tal vez le cuente durante la semana. Ok, preguntas. Necesitamos hacer preguntas. Primera pregunta. ¿Cómo obtener un nuevo comienzo? Ponga cuidado. Esta parte no la puede pasar. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está
En Cristo, nueva criatura, es las cosas viejas, y aquí todas son hechas. La clave está comprender lo que significa en Cristo. Y antes de hablar de lo que significa en Cristo, entendamos lo que significa nueva criatura. Hay dos lugares que usted puede estar, o está en Adán o está en Cristo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22, la Biblia dice, porque en Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán, ¿qué cosa? Glorificados. Todos serán vivificados, todos serán transformados, todos comenzarán de nuevo. ¿Le gustaría a usted a partir de hoy estar en Cristo para siempre, jamás, y que lo convierta en una nueva persona? ¿A cuánto le gustaría? Levante la mano conmigo. Número 2. Nueva criatura. Cristo le dijo a Nicodemo en San Juan 3, 5 al 8, que necesitaba nacer de nuevo de agua y del Espíritu. Que el que no nace de agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Pedro nos dice en 1 de Pedro 1:23 que somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nuevo nacimiento, regeneración, comienzo de nuevo. Usted debe entender que necesita nacer de nuevo. Aquí viene el corazón de todo esto. La frase en Cristo define y determina toda la teología del apóstol Pablo. En el Nuevo Testamento, Pablo es el que más escribe. 14, 13 libros, esos son sus problemas. Yo sé que escribió más que todo el mundo. Mateo escribió un libro, Marcos escribió un libro, Lucas escribió 2, San Juan escribió 5, Pedro escribió 2, etcétera, etcétera. Pero Pablo escribió de 13 a 14 libros. Así estoy en paz con ustedes y con nosotros. Todo eso escribió. De 27 libros, Pablo escribió la mayoría. Y el centro, el eje de toda la teología de Pablo es en Cristo. Todo está en Cristo. Ahora, ¿qué significa en Cristo? Por eso, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué significa eso? Oye, qué cosa linda. Número 1, en Cristo significa que lo que Él es, nosotros somos. Cristo es el Hijo de Dios. Por tal razón, si aceptamos a Cristo, San Juan capítulo 1, versículo 12, entonces Dios nos hace su Hijo. ¿Le gustaría a usted ser hijo de Dios? ¡Amén! ¿Le gustaría ser hija de Dios? ¡Amén! ¿A cuánto le gustaría? ¡Amén! Es hermoso porque San Lucas le dice a María en San Lucas 1:35, el niño que nacerá, el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Cristo vino a la tierra para llamarse Hijo de Dios por un decreto según Salmo capítulo 2, versículo 7. Usted puede nacer de nuevo. Dice San Juan, 1 Juan capítulo 3, versículo 1 y 2, amados, y es lindo como Juan lo dice, como lo dice San Juan en 1 de Juan. Amado, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué cosa dice Juan? Ahora somos hijos de Dios. Si usted aceptó a Cristo, si se entregó a Cristo, entonces usted es un hijo de Dios. Número 1. Número 2, en Cristo dice que lo que Él tiene, nosotros también lo tenemos. ¿Y quién es este? El Espíritu Santo. Dice Romanos capítulo 8, versículo 14, todo lo que soy guiado por el Espíritu de Dios son, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Cuando el Espíritu Santo mora en usted, le transforma la vida. Si es verdad que el Espíritu Santo está en usted, la gente notará que hay un cambio profundo en su mente, hay un cambio profundo en usted. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, Pablo dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Le gustaría tener la mente de Cristo a usted? Que sus pensamientos sean originados en el cielo. Que el Espíritu guíe su pensamiento, palabras y acciones. ¿A cuánto le gustaría eso? ¿Pueden levantar la mano conmigo? Nada impedirá el cambio en la vida suya. En Cristo define que donde Él está, nosotros estamos. Si usted lee el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 8, habla del trono del Hijo, más del Hijo dice, tu trono, Dios, si otro quiere hacer tu reino, etcétera, etcétera, etcétera. Cristo tiene un trono. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, Cristo dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Yo le pregunto, ¿le gustaría vencer? ¿Le gustaría vencer?
Entonces necesita usted estar en Cristo Jesús. ¿Cuándo se quiere sentar en el trono con Cristo Jesús? El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2 versículo 6, mire qué cosa linda. Efesios capítulo 2 versículo 6. Es hermoso saber que en este momento usted puede hacer planes para sentarse con Cristo en su trono. ¿Qué dice Efesios 2:6? ¿Cómo dice Efesios 2:6? Efesios capítulo 2 versículo 6 dice la Biblia: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Le gustaría estar sentado con Cristo en su trono en este momento? Póngase en pie conmigo entonces. ¿Le gustaría morar con Cristo en el reino de los cielos? En Cristo significa que donde Él vive, nosotros también viviremos. Y ese lugar es la santa ciudad. No es solamente un nuevo comienzo en la tierra, no es ser una nueva persona en esta tierra para portarse bien, no es solamente un asunto conductual o un asunto sociológico, no, es un asunto sobrehumano, es un asunto trascendente, comienza en la tierra y perdura por la eternidad, es un asunto que empieza aquí, sigue por siempre en la patria celestial. Es más que ser una buena persona, es más que irte bien en la tierra, es mucho más que eso. Significa que tienes un final dichoso y maravilloso. Dijo el Señor Jesús en Juan 14, 1 al 3, ¿qué cosa? No se turbe, creéis en Dios, en la casa de mi Padre, ¿qué cosa? De otra manera lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar, y si me fuere, y os aparejaré el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y dice, y ustedes saben el camino, y ustedes saben dónde es. Señor, ¿y cómo sabemos el camino? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y todo esto es desde el principio. Y yo le pregunto, ¿es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Es posible que en este lugar haya personas que una vez caminaron con el Señor y se alejaron. Es posible que en este lugar haya personas que están comenzando a conocer la Biblia. Y es posible que en este lugar también haya personas que entienden y comprenden que necesitan tomar una decisión por Cristo Jesús. En esos años de mi vida he visto tantos milagros, tantos milagros, tantos milagros, tantos milagros. He visto personas que se han tildado de ateas, pero su ateísmo estaba basado en que no entendían la Biblia. Y su ateísmo estaba basado en que el testimonio que tenían de personas supuestamente cristianas eran unos testimonios bien feos. Personas que conocían que en lugar de ser cristianos eran religiosos y tenían tanto a fuerza en su religión que olvidaron representar a Cristo Jesús en una manera apropiada. Y yo no sé quién eres tú, pero una cosa te puedo decir: en Cristo Jesús hay un nuevo comienzo. Y para Dios nada es imposible, dijo Gabriel en San Lucas 1:37. En Cristo significa que el éxito está asegurado, porque Cristo ya murió, fue sepultado y resucitó para la gloria del Dios Padre, ascendió al cielo, ahora intercede por ti y por mí y pronto viene a buscarnos. Permítanme empezar a aterrizar ahora. ¿Cuál es la puerta de entrada a esta experiencia? En San Juan capítulo 10, versículo 7, Cristo dice que Él es la puerta. ¿Le gustaría a usted entrar por esa puerta? ¿Cuántos quieren entrar por esa puerta? ¿Hay en la sala, hay aquí entre nosotros alguna persona que en el pasado caminó con el Señor y sabe que se alejó de Dios y ha estado alejado o retirada de Dios? Aquí veo una mano. ¿Hay alguien más que es honesto? Aquí veo otra mano. Allá veo otra mano. Dios les bendiga, bendito sea Dios, que aquí no hay que luchar tanto. Hay lugares que está dale y dale y que dale a la gente. Póngase claro con el Señor. Si usted sabe que le hizo mal, diga, pues se acabó el problema, lo hice mal y se acabó. Hay gente que se quedan ahí como, suelte rápido, suelte de una vez, compadre. Y uno tiene que darle y darle y darle. Qué bueno, yo le felicito que rapidito levantaron la mano. ¿Hay alguien más de este lado? Ya veo que de aquel lado la gente fue, allá veo una mano, fantástico. Yo le pregunté al hijo pródigo, ¿vino a la casa o no vino? ¿Vino o no vino? ¿Qué hizo el papá? 1, corrió. 2, lo abrazó. 3, lo besó. 4, hizo una fiesta. Y 5, regañó al hijo. ¿Cuál era el que estaba verdaderamente perdido? El que estaba en la casa.
Ay, mamacita linda, compadre. Oiga, el chisme entretiene. Si usted se da cuenta, la monedita estaba perdida en la casa, una monedita de plata perdida en la basura de la casa, y el hijo llegó a la casa. ¿Por qué no lo buscaron? Porque él sabía el camino de regreso. La ovejita la buscaron y la trajeron. ¿Por qué no la buscaron? ¿Por qué la tuvieron que ir a buscar? No sabía cómo regresar. ¿La buscaron o no la buscaron? ¿Regresó o no regresó? Estaba en un país muy lejos de aquí, muy lejos, y de repente apareció una ovejita. Hay una dama y una familia aquí que son de ese país, no voy a decir qué país es porque es muy lejos. Y un día estoy predicando y hago un llamado al frente y una muchacha pasa y pasa llorando. Bueno, terminó todo, digo, usted y yo tenemos que hablar. Y nos sentamos. ¿De dónde tú eres, muchacha? Tú tienes cara de criolla. Y empezó a reírse. Sí, yo soy dominicana. ¿Y qué buscas tú aquí, muchacha? Dice, aquí me vino a encontrar el Señor. Qué bueno que usted vino, porque yo sí estaba reacia. Pero cuando usted viene es un dominicano aquí, y mire cómo predica de fuerte. Así que le dije a Dios, yo no lucho más, me rindo, Señor. Pienso que es un buen día hoy para rendirse, ¿no le parece? ¿Cuántos creen que es buen día para rendirse? Bien, ahora tenemos nosotros que empezar a movernos. Me dicen que hay una dama, una jovencita que va a cantar ahora, ¿no? Bien, que aparece por aquí, muy bien. Esa persona que levantaron la mano, ¿la pueden levantar otra vez? Bien alta. Bien. Mientras más alta, mejor. Muy bien. Miren, escúchenme, por favor. Aquí hay un reguero de cámaras, no sé si han visto toda esa cámara. Lo van a ver en el mundo entero. Yo le voy a pedir que pase aquí al frente, pero yo le dije que lo van a ver. Así que vengan pasando al frente y aseguren, yo lo dije que lo van a ver. Venga y párese aquí conmigo, adelante. Todos los que levantaron la mano, vengan para acá. Y los que tienen que pasar al frente que no han levantado la mano, vengan para acá también. Si usted sabe que caminó con el Señor y se alejó y tiene que regresar, venga con nosotros. Si usted sabe que está preparándose para entregarle su vida al Señor y todavía no ha terminado los estudios, venga con nosotros. Y si usted sabe, como la monedita perdida, que usted no anda en buenas cosas dentro de la iglesia, anda allá abajo en la basurita de la iglesia, venga con nosotros al frente. Me gusta esa historia del hijo pródigo, la historia de la moneda perdida y la historia de la oveja perdida, porque las tres historias son una sola parábola. Y Cristo nos está hablando en esa parábola del Padre misericordioso. San Lucas capítulo 15. Es el Padre el centro de la parábola. 13 veces Cristo menciona al Padre. Y hoy el mismo Padre te está llamando a ti para reconciliarte a ti con Él, porque Él nunca se ha separado de ti. Si tú sabes que tiene que pasar al frente, pasa, mientras esta jovencita nos deleita con los dones musicales que Dios le ha dado. Leemos la Biblia, en el libro de Efesios, descubrimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se unen para trabajar en el corazón humano. El apóstol Pablo escribe y dice que dobla sus rodillas delante del Padre Celestial para que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. El Espíritu Santo viene a fortalecer nuestro hombre interior, nuestro ser intelectual y nuestro ser espiritual, la mente, la voluntad y la conciencia. Dios se encarga personalmente de hacer el trabajo en tu vida.
tú no puedes, pero Él sí puede. Número 2, dice para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cristo viene a ser morada permanente. Y número 3, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Alcances una madurez espiritual que nada ni nadie pueda contradecir. Mi pregunta para usted, ¿le cree usted a Dios? ¿Es Dios capaz de hacer lo que promete? Entonces dale una oportunidad. Si tú sabes que hoy necesitas colocar tu vida en las manos del Señor, si tú sabes como papá y como mamá que necesita un cambio en tu vida para que tus hijos se inspiren a buscar al Señor, entonces querido papá, querida mamá, te invito que venga conmigo al frente y para que oremos por ti y tu familia. Cada padre, cada madre presente, le voy a pedir que pase al frente para que oremos juntos y en esta semana el Santo Espíritu haga de nuestra vida un nuevo comienzo. Que nuestra vida empiece de nuevo para que nuestros hijos e hijas, nuestra casa, pueda ser un lugar de alabanza y gloria al nombre de Dios. Padres y madres, por favor, les invito que nos acompañen aquí al frente. Les voy a pedir a ustedes, si son tan amables, que suban por aquí y suban aquí arriba conmigo. Vengan ustedes aquí, suban por esa escalera. Dejémosle ese espacio a los padres, pero ustedes vienen aquí arriba conmigo. Adelante. ¿Cuántos felicitan a esta persona que pasaron al frente? Alabado sea el nombre de Dios. Adelante, padres y madres, bienvenidos. Aquí hay muchos rostros de personas jóvenes que conocí cuando yo era un joven. Yo envejecí, pero ellos no. Se mantuvieron jóvenes siempre, Tony. Adelante. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Muy bien. Esta semana tenemos un gran desafío. Tenemos el desafío de poner nuestra familia en las manos del Señor. Adelante. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea Dios. Permita a Dios que en esta semana el Espíritu Santo pueda cambiar y transformar la vida de la gente y de cada miembro de familia. Alabado sea Dios. Muy bien. Hey, Luis. Cuando llegué a esta iglesia tenía 21 años. Cuando nos fuimos a la universidad tenía 26. Y aquí hay cara de gente que me trae muchos recuerdos. Muchos recuerdos. Muy bien, pienso que estamos listos para orar. ¿Pueden avanzar un poquito más? Adelante. ¿Cuántos felicitan a todos esos padres también que pasaron en el frente? Permite a Dios que cada familia sea para la gloria de Dios. Les invito a cerrar los ojos para orar. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, gracias. Gracias porque desde antes de la fundación del mundo, usted pensó en nuestra salvación. Gracias porque en el principio hizo todas las cosas buenas en gran manera. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por asegurarnos la salvación en Cristo y asegurar que podemos tener un nuevo comienzo. En sus manos santas, Señor, entregamos a estas personas, a los que pasaron al frente para reconciliarse con usted y a cada padre y cada madre que en esta hora ha decidido poner sus vidas en las manos del Señor para que sus familias se conviertan en centro de bendición para esta tierra. Dios, en su mano santa y bendita nos entregamos, pedimos su bendición y dirección y que esa bendición alcance a todos los que nos siguen a través de la televisión, la internet y la radio. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.